El día de hoy, la Epifanía del Señor. Y este tema es muy revelador porque nos trae grandes enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Y por consiguiente, hay mucha sabiduría en este texto que es de Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. En primer lugar, ¿qué significa Epifanía? La palabra epifanía viene del griego phainomai, que significa aparecer, manifestarse, hacerse presente. El Dios que sale de sí mismo, que se baja muy bajo para hacerse presente en una humanidad caída, en una humanidad pobre y en una humanidad que ha sido pisoteada. Y este Dios que se hace presente allí, junto con el necesitado. Y esta es la primera enseñanza que nos va a dar. Tu epifanía. ¿Y cuál es tu epifanía? Tu epifanía es cuando tú te haces presente en tu trabajo, cuando te haces presente como hermano, cuando te haces presente en los estudios. Y hacerte presente significa que salgas del anonimato, que salgas de ti mismo para que vayas allí donde en realidad tú puedes hacer una gran ayuda y donde tú puedes dar lo mejor de ti y hacer una diferencia. Pero también la segunda gran enseñanza que nos da este tema de la Epifanía es que cómo el Señor Dios se muestra a unos magos. Y cuando se muestra a unos magos es el Dios abierto, su apertura a otros pueblos, su apertura a otras naciones y su apertura a un pueblo pagano. Y esto es extraordinario, ¿por qué? Porque esto nos habla que el cristianismo, desde su nacimiento, tiene que ser eso. Es la religión de la apertura, es la religión de la inclusión, no la religión de la excluidos, no. Y eso es lo que se manifiesta. La epifanía del Señor Dios se da a gente pagana, y es la gente pagana que viene a adorarlo. Y es justamente el Evangelio de Mateo que nos va a hablar acerca de este acontecimiento. En primer lugar, nos va a decir el lugar donde nació. Y el lugar donde nació es en Belén de Judá. La palabra Belén significa casa de pan y aproximadamente está a 10 kilómetros de distancia de Jerusalén y está justamente en Judea. Y hay que recordar que Judea está al sur de Israel. Y también nos va a decir Mateo el tiempo. ¿Y en qué tiempo nació Jesucristo? Nació en el tiempo del reinado de Herodes. Herodes empezó a reinar aproximadamente en el año 37 a.C. y terminó su reinado como en el año 4 después de Cristo. Todo esto es aproximado. Y justamente en ese tiempo fue el nacimiento de Jesucristo. Mateo nos va a hablar de unos magos. Y aquí viene la tercera enseñanza que es muy importante. En primer lugar, estos magos, la palabra mago no aparece en el griego, sino que hay que recordar que los evangelios son escritos en griego y es una palabra persa y precisamente es persa porque justamente de donde vienen estos magos es allí donde se está hablando acerca de ellos. Pero esta palabra de magos dice que fueron unos magos. Y estos de hablar de unos magos no nos da si fueron 3, si fueron 4, no sabemos. Pero también hay que saber que los magos en aquel entonces
No eran estos magos como los que salen ahí en Harry Potter, no. Los magos eran sabios, eran astrólogos, eran asesores, eran médicos, eran alquimistas, eran filósofos, eran teólogos. Es decir, que ser mago eran los grandes intelectuales. Y con todo su conocimiento, con todo lo que tienen, ellos tienen que salir y tienen que emprender un viaje, y ese viaje es justamente para adorar al Señor Dios. De tal manera que todos sus conocimientos los van a emplear para encontrarse con el Señor Jesús. Y esto es justamente la enseñanza de esta tercera enseñanza que nos da. Que todos tus conocimientos sean para encontrarte con Dios. Que todos tus conocimientos que tú tienes sean para que te manifiestes justamente al nacido. Y que tus conocimientos que no sean para que seas una persona anónima, solamente encerrado allí sin dar a conocer ni un escrito, ni una palabra, ni una ayuda. No, que tus conocimientos te hagan una persona cada vez más humana, como los fueron estos magos que no sabemos cuántos fueron. Y estos magos tienen una pregunta, y por esa pregunta va a ser por la cual van a salir de todas sus comodidades, van a salir de sus tierras y van a emprender un viaje de todo tipo de terreno. Pero en realidad estas adversidades no los va a detener, sino que ellos van a continuar y van a continuar. Y esto es justamente la cuarta enseñanza. ¿Y ellos en qué preguntan? Ellos preguntan y van a decir: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? La pregunta por Dios. Y esta pregunta por Dios es una pregunta de todos los tiempos, es una pregunta que está presente, que aún no está contestada y que todavía se sigue, la pregunta por Dios. Y es una pregunta que corresponde a todas las ciencias dar una respuesta acerca de eso. Y todos sus conocimientos es precisamente por eso, por conocer a Dios. ¿Dónde está Dios? Y la palabra ¿dónde? Significa de búsqueda. Y estos grandes sabios, como fueron los magos, salen justamente para encontrarse con lo más grande y para responder a su pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Y es eso lo que los mueve. Y esto es la enseñanza, la cuarta enseñanza a la que estamos hablando. Tiene que haber algo en tu mentecita que te tiene que mover. Y tiene que haber algo con lo cual tú tienes que salir. Ya no tienes que ser la misma persona. Tú tienes que caminar y tú tienes que ir cada vez más y más allá. Y ante una pasión, como fue la pasión de estos sabios del Oriente, que fueron los magos, nunca dice que fueron reyes magos. No sabemos en qué momento se fue filtrando esta tradición de que eran reyes. Nunca dice reyes el texto de Mateo, solamente dice que fueron magos. Pero bueno, aquí lo importante es eso, que eran hombres que tenían en su mente encontrar a Dios. Y lo más grande para ellos era encontrar a Dios. Y todos sus estudios era precisamente para eso, para encaminarse. Pero también aquí lo que se manifiesta es que tenían una pasión muy grande por encontrarse con Dios. Y cuando tú tienes una pasión, esa pasión te va a mover. Cuando tú tienes una pasión extraordinaria en tu vida, te va a dar seguridad. Cuando tú tienes una pasión extraordinaria en tu existencia, vas a dejar todo lo que tú tienes y te va a dar valor. Y una pasión, eso es otra de los grandes valores que tiene, es que pierdes el miedo. Te da mucho valor y te da mucha valentía,
porque solamente de esa manera es como puedes emprender un viaje. Pues estos magos emprendieron un largo viaje. Seguramente sabían de por dónde tenían que pasar, pero todo eso quedó muy atrás y quedó muy abajo por lo que andan buscando, por su pasión, encontrar a Dios. Y esta es, en esta cuarta enseñanza que todavía estamos en ella, es que es eso justamente. Quiero que lo sepas, que cuando tú tienes algo grande en tu mente, no va a haber nada ni nadie que te detenga. Solamente tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a pagar con el precio de aquella aventura que tú pretendes hacer o tener. Y porque tú estás dispuesto a dar todo lo que se tenga que dar. ¿Y por qué? Porque tu pasión simplemente te mueve. Y tener una pasión significa que tienes vida, que tienes alegría, y eso es muy padre y eso es muy lindo. Pero estos reyes, otra de las grandes ideas que se tienen es la estrella. Y esta estrella los va a guiar. Estos reyes magos ya encontraron su estrella. Y por esta estrella que los va a guiar, que va a ser su dirección, que va a ser su brújula, que va a ser todo su camino, pues bendito sea Dios, que ya encontraron su caminar. Y esta es la quinta enseñanza. Y la quinta enseñanza es: ¿cuáles son tus estrellas que tú tienes en tu vida y que tú tienes en tu existencia? ¿Cuáles son esas estrellas que brillan en lo más interior de ti mismo, que te dan luz y que por esa luz que te están dando, como tú sales, te enfrentas a todo, caminas a todo y vas en busca de aquello que está brillando en tu interior? Para muchos su estrella es justamente los hijos. Para otros su estrella quizás sea el deporte, superarse todos los días. Para otros justamente su estrella es su matrimonio. Para otros su estrella quizás sea el trabajo que tanto les gusta. Para otros quizá su estrella sea la investigación. Para otros su estrella quizás sea el arte, no lo sé. Pero todas las estrellas, ¿sabes una cosa? Tienen vida. Y todas las estrellas te dan vida, te hacen una persona más agradable y, ¿por qué no?, te hacen una persona más ética, porque encuentras allí esa estrella que está brillando, esa estrella que te está dirigiendo y que por esa estrella eres capaz de amar, de dar todo lo mejor. Gracias a todo eso, pues te conviertes en una persona muy transformada y eres una persona muy talentosa. Y las estrellas solamente tienen ese fin, ¿no? Sacar todo tu potencial que tú tienes en tu vida. Y las estrellas solamente tienen eso, ¿no? Que te ayudan a descubrirte que tú eres otra persona, que tú eres más de lo que tú crees que eres y que te das cuenta que el Señor Dios te ha hecho una persona maravillosa, que creces y que cada día vas más allá y más allá. Pues la estrella. Y esta estrella, ¿sabes una cosa? ¿A dónde te dirige? La estrella te dirige donde está el Maestro, Jesús de Nazaret, el príncipe de la paz. Para eso te dirige la estrella, y todas las estrellas tienen ese fin, dirigirte a Dios. De tal manera que recuerda, reorienta tu estrella. Sí, vamos hacia aquel rumbo, pero yendo hacia aquel rumbo me voy a encontrar a mí mismo y también voy a encontrar al Maestro Jesús. Y eso es. Y encontrarte al Maestro Jesús es encontrar la vida, encontrar el amor, encontrar el bien, encontrar la paz, encontrar el crecimiento. Y cuando te encuentras con todo esto es porque estás en camino con el Señor Dios, porque solamente eso el Señor Dios te lo da, y eso el Señor Dios siempre tú lo vas a tomar. Y los
magos tienen una propuesta muy grande y la van a revelar y van a decir así: hemos venido a adorar al Señor Dios. Y llevaban regalos, que era incienso, oro y mirra. ¿Y todo esto para qué? Es que todo el caminar, la estrella, todos esos obstáculos, los diferentes terrenos que te vayas a encontrar en tu vida, es que solamente tienen un solo fin. Y el fin es adorar al Señor Dios. Y adorarlo por su grandeza, adorarlo por su amor, adorarlo por el amor que te tiene, adorarlo por la salud que te da, adorarlo por la vida. Sobran detalles para adorar al Señor Dios, y lo mejor que tú hagas es adorar al Señor Dios, que después de todo el esfuerzo que tú has hecho para terminar tus estudios, que lo último del último sea para adorar al Señor, que tus esfuerzos que tú has hecho en tu deporte, que sean para adorar al Señor Dios, de tal manera que lo único sea adorar en aquel, al Señor Dios, porque sin Él tú no eres capaz absolutamente de hacer grandes cosas. Y los regalos, es que tú tienes que ser una persona correspondida, y es que tus regalos tienen que ser de oro, de incienso y de mirra. El oro era el metal para los reyes. ¿Y por qué? Porque el Señor Dios es Rey. Es el metal, el oro es el que siempre brilla, el que nunca pierde su brillo, el que se mantiene con el tiempo, el que el tiempo no le hace nada. Pues es que el oro es el Señor Dios. Y el Señor Dios siempre brilla, mantiene su brillo, y es que no va a haber nada que empañe o que opaque al Señor Dios. Y esto era justamente los regalos que le dan. Otro de los regalos es el incienso. Y el incienso por el aroma que tiene, y el incienso era justamente lo que se le ofrecía a los dioses. Pues es que el único Dios es el Señor Dios. Y el Señor Dios es incienso. ¿Por qué? Porque el Señor Dios cómo aromatiza tu vida, cómo hace que tu hogar huela de lo mejor. Ese olor a hogar es lo mejor, y es por eso que es el incienso. Es esto para los dioses. Y también es la mirra, y la mirra es porque el Señor Dios es humano, es hombre. Pues todo esto, tú después de todas tus conquistas, de todo tu caminar, después de tu estrella, tienes algo que ofrecerle al Señor Dios, y es que tú mismo te tienes que ofrecer al Señor Dios, y es que después de todo, tú tienes que darle algo al Señor Dios, tú tienes que darle algo a la humanidad, tú tienes que dejarle algo a este mundo, y tiene que ser algo que brille, algo que sea ese olor que siempre aromatice donde esté, y que siempre te muestre como la persona más humano que eres hombre. Pero también tenemos a otro obstáculo, que es el obstáculo más grande, y es el rey Herodes. Y el rey Herodes se sobresaltó. ¿Y se sobresaltó por qué? Porque se siente tan baleado de que le quiten su reinado. El rey Herodes se da cuenta de que su reinado es efímero, es espurio, y que su reinado tarde o temprano va a terminar. Y sí, es espurio porque también ha sido robado de la humanidad. Y el rey Herodes tiene miedo y se sobresalta. Y es que con la venida del Señor Dios, que esta es la sexta enseñanza, es que cómo se van a terminar el reinado del mal. Todas aquellas personas que se han dedicado a hacer el mal a la humanidad, como es el rey Herodes, van a terminar con el Señor Dios. Y ahora el reinado que empieza, pues es el reinado del servicio, es el reinado de la generosidad, es el reinado de la paz, es el reinado del bien. Pues justamente es eso,
lo que viene. Y el rey Herodes, cuando los reyes le preguntan ¿dónde va a ser el rey de reyes? Pues el rey Herodes se sobresalta. Y entonces los reyes vuelven a emprender su camino. Y los reyes están en camino. Y esta es la séptima enseñanza, estar en camino. Y es que solamente el estar en camino, eso es lo que hace que te encuentres con demás personas. El estar en camino hace que te encuentres con grandes lugares, y estar en el camino es la manera como tú te encuentras. Pero estar en camino, hay dos caminos que tú tienes que hacer, y solamente te los menciono, ¿no? Está el camino físico, que es esta parte del caminar, que es esta parte de fortalecer tus músculos, de hacerlos más flexibles. Eso está muy bien. Pero también está el camino espiritual, y junto con el camino espiritual, el camino intelectual. Dos caminos que se hacen uno, que es el camino espiritual, esta parte de encontrarte contigo mismo, de encontrarte con Dios. Y cuando te encuentras contigo mismo, cuando te encuentras con Dios, te haces una persona cada vez más humana. Pero también esta parte intelectual, ¿no? De que cómo el Espíritu Santo brilla en tantas personas, en tantos autores, y que tienen grandes libros, y que sus enseñanzas son mágicas, y que justamente estar en camino es eso, ¿no? Estar en camino de grandes aprendizajes, que tú los descubres, pero también los descubres por experiencias, por sabiduría de grandes que los plasman en libros, y que en esos libros tú te puedes también encontrar. Y esto es un caminar. Dos caminares, el caminar físico y el caminar de la vida espiritual, que está unido también a la vida intelectual. Pues estos reyes están en camino. Y solamente estar en camino es la manera como se van a encontrar al otro y como van a encontrar a los demás. Después, los reyes tienen que regresar por otro camino. Y yo creo que muchas veces esta es la octava enseñanza. Y la octava enseñanza es que muchas veces ya aprendiste el camino. Y muchas veces tú tienes que tomar otro camino. Y tienes que tomar otro camino sobre todo para cuidar tu existencia, para cuidar tu vida. Y tú ya te diste cuenta que muchas veces en ese caminar puede ser que no sea el mejor caminar, puede ser que ya lo conozcas, y hacer el mismo caminar, pues sabes que ya no vas a aprender nada. Yo creo que también tienes que tomar otras opciones, otro caminar, aprender nuevas cosas, ver nuevas cosas, y todo esto contribuye a tu realidad. Sí, el mismo camino ya te lo sabes, hay seguridades en el mismo camino. Quizá no vas a tener ni un peligro, eso es la gran ventaja, pero ya no vas a crecer, ya no vas a ver nada nuevo, todo va a ser exactamente lo mismo. Y justamente esta octava enseñanza dice el texto de Mateo 2, capítulo 1, versículo 12, que ya casi al finalizar, dice que ellos regresaron por otro camino. Y pues sí, no hay que tomar otros caminos, porque otros caminos te van a complementar lo ya visto, otros caminos te van a ofrecer grandes regalos, y otros caminos va a ser para que tengas vida y vida en abundancia. Pues el día de hoy justamente es eso, este tema de la Epifanía del Señor. Por supuesto que ya el profeta Isaías ya lo había profetizado en su capítulo 60, versículos del 5 al 6. Y hay que recordar que estos textos del profeta Isaías se escribieron en el 745 antes del nacimiento de Cristo, y nos va a decir así: te inundarán una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efab. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso, oro, y proclamando las alabanzas del Señor. También en el Salmo 71 vamos a encontrar grandes ideas que nos van a hablar acerca de la Epifanía, y nos va a decir así:
Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Y por último, el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo del 5 al 6, nos va a hablar del mundo pagano, que esa fue la apertura del Señor Dios en los inicios, y nos va a decir así: por el Evangelio, todos los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las mismas promesas de Jesús. Todo esto contribuye a la Epifanía, y la Epifanía tú la tienes que convertir en tu Epifanía de ti mismo. Nos vemos y recuerda, en el canal de Abraham 3 puntitos. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, compártelo para llegar a muchas gentes. Saludos.